libertad gloriosa. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Estábamos viendo el día domingo, se recuerda, ¿verdad, hermano? El pueblo de Israel que estaba cautivo, que y habían dado una promesa a Abraham de que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, y realmente se cumplió la palabra, pero también le habían dicho que iba a estar cautivo, sus descendientes iban a estar cautivos 400 años en Egipto, pero que luego Dios los iba a visitar para sacarlos del cautiverio. Entonces hay una promesa de una visitación para sacarlos del cautiverio, y vimos cómo el Señor preparó a Moisés para, hermano, ejercer esa función. Llegan a la orilla del mar, según lo que ya vimos el día domingo, a la orilla del mar, y él pues pregunta qué hacer porque vienen los egipcios detrás a destruirlos y el gran mar enfrente de ellos. Y Dios le dice, bueno, ¿qué tienes en tu mano? No era tiempo de orar, no era tiempo de nada, de otra cosa más que de actuar, creyendo en lo que Dios le había dicho. Y pasan, hermano, él extiende su vara, se abren las aguas del mar y pasan al otro lado en seco. Y hay una gran victoria porque cuando se abrió el mar también pasaron los egipcios, pero pasaron los egipcios con un propósito de Dios. El pueblo de Israel tenía miedo cuando vio que los egipcios venían, hermano. Ya estaban cansados, agotados. Pero Dios les dijo, a esos egipcios que ven ustedes hoy, nunca más los volverán a ver. Y se cumplió la palabra del Señor, las aguas se cerraron, hermano, y ahí se termina la etapa de esa estirpe de enemigos, ¿verdad? Porque ahí eran los egipcios, pero hablando del pueblo de Dios, hay estirpes espirituales que molestan al pueblo, que lo tienen cautivo. Pero Dios, a través de la operación que hizo, hermano, a través de esa operación, pues la estirpe de esas entidades, hermanos, son anuladas totalmente, quedaron anuladas. Pero iban a encontrarse con otras estirpes más. Entonces, la estirpe de Egipto, esa se había quedado atrás. Pero el pueblo no se quedaba ahí, tenía que seguir avanzando. El pueblo, hermano, que ha estado en cautiverio, no estaban en cautiverio, eran, ¿cómo se llama? Esclavos, que había estado en esclavitud. Ese pueblo esclavo tiene ciertas características. Imagínese, hermano, casi 400, digo casi, porque estuvieron 430 años, pero durante un tiempo no fueron esclavos, en el tiempo de José. Hasta que José murió, entonces comenzó el proceso de esclavitud, porque Dios los bendijo y empezaron a prosperar o mejor dicho, a multiplicarse y prosperar. Y los egipcios tuvieron miedo, hermano, y empezaron ya a poner limitaciones acerca del nacimiento de los egipcios y poniéndoles cargas fuertes hasta que los esclavizaron con el propósito de que no pudieran sublevarse o aliarse a otros pueblos. Entonces casi 400 años estuvieron cautivos, imagínense, varias generaciones. Los que salieron, hermano, era el resultado de generaciones de esclavos atrás. Y estos también eran esclavos en su presente, pero también traían una línea generacional de esclavitud que el Señor tenía que romper. Rompió, los sacó de Egipto, pero era necesario sacar Egipto de su corazón, y era el proceso que Dios quería hacer con ellos. Igual nosotros estábamos en el mundo, creíamos que estábamos libres, pero estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados, dice. Esclavos del diablo, porque es el que maneja el mundo, pero Dios nos hizo libres
Pero esa libertad no se ha manifestado. Fíjense que el pueblo de Israel salió y aparentemente eran libres, pero no eran libres. Tenían que aprender a ser libres. Incluso tuvieron que volver al cautiverio. Israel volvió al cautiverio. Judá también fue llevado cautivo. Cuando vino el Señor Jesús todavía estaban sometidos bajo el yugo romano. Entonces, hermanos, no fueron libres totalmente. A la iglesia del Señor, el llamado del Señor a través del apóstol Juan es que seamos libres totalmente, ¿verdad? Pero una libertad, hermano, y el deseo de Dios es que tengamos esa libertad. No somos libres todavía. Aunque seamos cristianos, hayamos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, todavía no somos libres. Pero Dios, somos libres en cierta forma, ¿verdad? Pero Dios quiere seguir liberándonos. Dice el Señor que a través de su palabra, vamos a ser libres. Al que al Hijo libertare será verdaderamente libre, y es a través de la palabra. Pero cuando la palabra, hermanos, se hace una con nosotros. Hemos hablado esto en meses anteriores, hermano, que el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne, y la palabra del Espíritu es hermano, la palabra es el Verbo. Y ese Verbo se tiene que hacer uno con nosotros para que seamos libres. Entonces ahí es donde dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros entremos a esa libertad gloriosa como hijos de Dios. ¿Pero qué tipo de libertad? El pueblo de Israel, cuando pasó al otro lado del mar, hermano, y se cerró el mar, dijo, bueno, ahora sí, ya somos libres. Pero comienza el proceso de liberación. Primero, una que entendió fue María o Miriam, que toma el pandero y empieza a cantar, y después las doncellas, hermano, a cantar, a danzar, hermano, a alegrarse, a gozarse, porque el Señor los había liberado del yugo de esclavitud. Pero comienza el recorrido, y en el recorrido comienzan los problemas. Que no tienen agua. Bueno, ya Dios antes de pasar el mar, hermano, les había puesto una lumbrera, ¿verdad? Una lumbrera en la noche que les daba también calor, y de día pues les daba sombra a través de una nube. Entonces ellos ya tenían por lo menos esas dos cosas. Pero del otro lado, hermano, después de haber caminado bastante tiempo, tenía que manifestarse lo que en la esclavitud se había formado en ellos. Fíjense que un pueblo que ha sido esclavizado, hermano, y de repente le dan la libertad, es un pueblo que viene con amarguras, amargado, resentido, con deseos de venganza, desobediente, altivo, soberbio, y de todo eso, porque, hermano, bajo el látigo de los egipcios se tenían que aguantar y reprimieron todo eso. Aunque se enojaran, se molestaran, pero si el látigo estaba encima de ellos, tenían que obedecer a puro latigazo, ¿verdad? O encerrados, hermano, encarcelados. Entonces, para evitar eso, tenían que obedecer. Pero la obediencia no era genuina. Era, dice la palabra, que era por temor a la muerte. Fíjese, por temor a la muerte obedecían. Y a través de la palabra el Señor nos dice a nosotros que muchas veces nosotros por temor a la muerte también obedecemos, hermano. Y Dios no quiere que obedezcamos por temor a la muerte, sino que obedezcamos porque amamos al Señor, ¿verdad? Y ese es el punto que no hemos entendido. Y digo no hemos entendido porque no se ha desarrollado en nosotros la obediencia, hermano. Y Dios quiere que se desarrolle la obediencia porque para eso fuimos hechos. Dice que el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y todos, dice, fuimos escogidos en la presencia de Dios, en espíritu de santidad, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, fuimos preparados para eso y ese es el anhelo de Dios. Que tengamos una
una libertad gloriosa. Y en esa libertad gloriosa, sin presiones del temor a la muerte, de temor al castigo, de temor a que le van a quitar el sueldo o algo, podamos nosotros obedecer. Esa ya es dimensión de libertad gloriosa, porque se va a obedecer en la dimensión del amor a Dios. Fíjese, hermano, que el Señor fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Él, cuando vio, hermano, la cruz y la muerte, no se puso a murmurar, ni se puso a criticar. Él dice que Él vio el gozo que venía detrás, hermano, de la suma obediencia al Padre. Había un gozo tremendo, y dice, Él menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, menospreció todo, hermano, y fue a la cruz por el gozo que estaba viendo más adelante. Entonces, la verdadera obediencia en la libertad gloriosa como hijos de Dios va a provocar un gozo que usted no se puede imaginar. Ahora, la obediencia no manifiesta gozo, manifiesta murmuraciones, rencores, resentimientos, porque todavía hay esclavitud, hay áreas de esclavitud en nuestra vida. Y Dios quería liberar a su pueblo, hermano. Quería liberar a su pueblo de todo eso que había dentro de su corazón, y tiene que ser probado el pueblo de Dios. Fíjese, no iba a ser probado porque a Dios se le antoja estar probando a la gente. No, hermano, tenían que suceder varias cosas en el camino para que se manifestara lo que había dentro y entonces sanarlos. Llegaron a un cierto lugar donde ellos ya estaban cansados, hermano, agotados y con sed. Tenían una gran sed, hermano, y no aguantaban esa sed. Entonces llegan a un lugar que se llama Mara. Llegaron a ese lugar y tomaron del agua que había ahí. Al tomar el agua, imagínense cómo irían, hermano. Que cuando vieron el agua salieron corriendo, golpeándose unos a otros. Si era más de 1 millón, puede imaginar. Y ver el agua, no sea que se la terminen. Y empiezan a correr, a golpearse, en fin, que por alcanzar la meta, el objetivo, estoy seguro, hermano, que a muchos golpearon, pasaron encima de otros, hermano, no les importó nada, lo que querían era llegar al agua. Y lo tremendo fue que cuando fueron a probar las aguas, estaban amargas. Y todavía le dirían a los demás, las aguas están amargas, para que yo no tome es que voy. Y se fue, hermano, y empiezan a tomar las aguas y aguas amargas. Y se vuelven contra Moisés y le dicen, mira, tú nos sacaste de allá. ¿Acaso no había sepulcros allá para que nos sacaras? Estaban clamando para que Dios los sacara, les diera libertad. Y ahora que Dios les estaba abriendo la puerta de la libertad, estaban, hermano, murmurando contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste? ¿No estábamos mejor allá? ¿Qué mejor iban a estar, hermano? Bajo látigo. ¿No estábamos mejor allá? ¿No habían mejores sepulcros allá? Pensando siempre en la muerte. En fin, hermano, que Dios, y era tal, fíjese, había tanta violencia. Mire, la esclavitud produce amarguras, resentimientos, viendo a ver a quién culpamos. Y casi siempre se culpa, hermano, al que va dirigiendo la barquita, ¿verdad? El que iba dirigiendo ese barcote, hermano, era Moisés, y contra él se volvieron. Tú tienes la culpa. Siempre andamos viendo quién es el culpable. No buscamos una solución para nosotros, no, sí, sino que viendo quién es el culpable. Tú eres el culpable, tú nos sacaste de ahí. Hermano, entonces viene Moisés y clama al Señor, ¿verdad? Él sí sabía cómo tocar el corazón de Dios. Clama al Señor y Él le dijo, mira, toma de aquel árbol, dice, y ponlo ahí dentro del agua y las aguas sanarán. Y así lo hizo Moisés, obedeció. Mire lo que trae la obediencia. Hermano, fue a tomar una rama de ese árbol, metió la rama dentro del agua, ¿verdad? Y hermano, y las aguas se sanaron y empezaron a tomar de esa agua. Entonces Dios hizo cosas maravillosas, pero todavía no podían entender que Dios
era poderoso para sostenerlos en el desierto y darles agua. En fin, que les da agua, hermano. Pero sigue el camino, siguen en el camino. Y en el camino, hermano, ya Dios les había dicho. Le había dicho a Moisés, yo les voy a dar maná, les voy a dar pan del cielo, pan de ángeles, y les voy a dar codornices. Dice, solo que Dios tiene su tiempo. Fíjate, les mandó el maná. Entonces le dice Moisés, prepárense, dice, porque por la mañana Dios les va a enviar pan y por la tarde les va a enviar carne. Entonces ya tenían la palabra, era solo de creer. Hermano, pero ellos comenzaron a tomar el maná, y todavía le dice, mire, durante 6 días pueden recoger maná. Pero ese es para cada día, no lo pueden guardar para el otro día. Entonces, ¿qué se manifiesta ahí, hermano? La codicia y la avaricia. Se llevaron un gran montón, ¿verdad? Y al otro día, ¿qué pasó? Engusanados. El Señor quería que ellos vivieran al día, creyéndole a Dios que Dios no los iba a dejar, hermano, que cada día iban a tener su porción. Aleluya. Pero empezaron a amontonar, hermano, y solo desperdiciaron porque el otro día amaneció engusanado. Solo les dijo el Señor, el 6º día sí recojan doble porción, porque el 7º día no va a caer, ¿verdad? Maná. Y estoy seguro, hermano, que algunos dijeron, ese es cuento de Moisés, mejor solo lo de hoy, se comieron lo de ese día y el otro día no tenían nada. Porque el esclavo siempre anda, el esclavo que ha sido liberado siempre tiene, hermano, cosas dentro del corazón que tiene que ir sacando. Y Dios permite que sucedan cosas a nuestro alrededor, no para matarnos, no para destruirnos, no para avergonzarnos, sino para sacar lo que hay adentro, para que se manifieste. Y manifiesto, hermano, no buscar culpables, sino manifestado, Señor, esto es lo que hay dentro de mi corazón. Ayúdame, ¿verdad? Ayúdame. Y ese es el deseo de Dios, pero el pueblo no entendió. Moisés iba entendiendo, fíjese, hermano, qué capacidad la que le dio Dios a este hombre, que él iba a ir entendiendo ese proceso, aunque ya de último se enojó, ¿verdad? Porque ya era demasiado. Hermano, siguió el proceso en el camino, hermano, empezaron a murmurar por otras cosas, nuevamente por agua, y Dios le da una orden que golpeara la roca, golpea la roca los sigue, se puede imaginar, la roca los va siguiendo y tenían agua, tenían luz, calor en la noche, tenían, hermano, la nube en el día y la roca que los iba siguiendo. El calzado no se les envejeció, ni la ropa, nada, todo. No se hincharon sus pies, dice. Ya grandes y todavía con los pies bien, hermano. Fíjate todas esas cosas, esos beneficios, pero no los podían ver. Y luego empezó con la murmuración de la carne. Queremos carne, y empezaron, hermano, a murmurar contra Moisés. Mira, allá teníamos ajos, cebollas, allá teníamos leche y miel. Mentirosos, y eran esclavos. Pero, hermano, estaban murmurando. Y Dios oyó la murmuración de ellos y se enojó y en fin que les mandó, hermano, se murieron varios, ¿verdad? Hasta que viene Moisés e interviene, hermano, para que se detenga la mortandad. Luego, hermano, viene la rebelión. Fíjese, la insatisfacción, la amargura, el resentimiento, la murmuración, el querer culpar a otro, hermano, el querer ser libre de la línea de esclavitud que traían ancestral, más la que ellos habían vivido, hermano, y no fueron agradecidos, sino que al contrario, viendo las maravillas de Dios, hermano, no pudieron recibir esa bendición, sino que estaban ahí, hermano, siendo liberados, sí, que tenían que ser liberados, pero no le creyeron al Señor. Podían pasar, fíjese, hermano, que era fácil pasar al otro lado, a la tierra de Canaán, en 11 jornadas. Podían pasar en 11 jornadas. Pero, mi amado hermano, imagínense cómo hubiera sucedido
si pasan en 11 jornadas. Claro, si le hubieran creído a Dios, porque Dios les dice, el día que los saqué de la tierra de Egipto, no les pedí nada. No les pedí holocaustos, sacrificios, nada de eso. Yo solo les dije que obedecieran mi voz. Era solo obediencia. Y si ellos hubieran obedecido, Dios en ese tiempo, hermano, los hubiera liberado para poder entrar a la tierra de Canaán. Pero no quisieron obedecer la voz de Dios. Y entonces, hermano, viene la orden del Señor y dice, ahora pasen a la tierra de Canaán. Envía 12 espías y que vayan a ver la tierra de Canaán. Regresan, hermano, y 2 dan buen testimonio de la tierra. 10 dicen, no, es buena la tierra, pero no se puede. No se puede y le metieron a la gente el que no se podía. La incredulidad y la rebelión en contra de Dios. Incrédulos, hermano, ese era el pecado de incredulidad y de murmuración. Comenzaron a murmurar, a criticar, a hablar, que no es imposible, es difícil. No le creyeron, no le mezclaron fe a la palabra. Entonces vino Dios, hermano, y los tuvo que dejar ahí. Toda una generación prácticamente. 40 años en el desierto. Si hubieran obedecido la voz, hubieran pasado rápido. Pero no le creyeron, no quisieron obedecer la voz. Entonces viene el proceso de 40 años, hermano. Y en esos 40 años se manifestaron tantas cosas. Comenzaron a ver a Moisés, a Aarón y a la familia más que toda la familia de Moisés, la familia de Aarón, ¿verdad? Que habían escogido a la familia de Aarón como sumos sacerdotes, hermano. Sacerdotes y sumos sacerdotes. Sacerdotes para sumos sacerdotes, pero Aarón sumo sacerdote. Y empieza la murmuración, sí, como es el hermano de él, como esto empieza la murmuración, hermano. Y a querer ocupar el lugar de al que Dios había escogido. Entonces tiene que venir Dios, hermano, y les dice, miren, dice, ¿cuál es el problema? No, es que nosotros somos príncipes también. También nosotros somos parte del ministerio. También nosotros somos líderes aquí. También nosotros. Ya ellos se hicieron dueños de nosotros. Ya nos dejaron, ya no somos esclavos allá y venimos a ser esclavos de esta familia acá. Y empieza, hermano, no entendían que los estaban llevando a un nivel de libertad gloriosa. Entonces Dios, para detener todo eso, les dice, vaya, que cada príncipe de cada tribu traiga una vara y que ponga su nombre, y pusieron el nombre ahí de cada uno, hermano. Y llevan esas varas al santuario y de una noche a la otra noche sucede un milagro. El otro día cuando sacan las varas, y yo estoy seguro que Moisés conoce bien a esta gente. Les dice, ustedes y sus familias se quedan aquí a la puerta y en todas las entradas para que nadie entre, para que ustedes se den cuenta de lo que Dios va a hacer. Y ahí, hermanos, si no hubieran hablado, no, alguien abrió la puerta y fue a hacer el cambio. No, ahí tenía todo bien, hermano, ordenado. En fin, que el otro día abren la puerta del santuario, entran, hermanos, sacan las varas y empiezan a ver que, bueno, aquí está la vara de fulano, seca, la vara de fulano, seca, la vara del otro, seca, y la vara de Aarón, reverdecida. Algo sobrenatural. Dios le muestra sobrenaturalmente a todos que Dios había escogido a Aarón. Así que te tenía que callarse la boca. Pero todavía siguen murmurando y hablando, hermano. Eso es parte del pueblo que ha sido esclavo, hermano. Y cuando en nosotros se manifiesta todo eso, hermano, es porque fuimos esclavos. Pero nos están llevando a la libertad gloriosa. Que no nos esclavice eso. Al contrario, tenemos que salir de esto para no ser, porque eso que se manifiesta, eso es lo que nos tiene esclavos. Pero Dios quiere que se manifieste para romper ese yugo de esclavitud. Entonces ya se dio cuenta que ya los egipcios ya no tenían nada que hacer con ellos. Ellos se habían quedado, nunca más los volvieron a ver. Para nosotros la estirpe que estaba molestando anteriormente ya se quedó, pero ahora es lo de adentro. ¿Qué hay adentro? Tanto tiempo de esclavitud en ciertas áreas no nos permite obedecer, no nos permite rendirnos, no nos permite avanzar. Entonces hay amarguras,
Dios va a provocar que se muevan ciertas cosas para que se manifieste la amargura, pero para sanar, no para matar. Ahí murieron muchos, pero porque no entendieron. Otros, hermanos, porque se rebelaron contra Moisés. Se rebelaron contra Moisés, hermano, y no solo 2, 3, sino que contaminaron a un montón. Y viene Dios. Entonces, fíjense, ahí hay otra cuestión, la rebelión. El pueblo que ha estado en cautiverio, en esclavitud, es rebelde. Entonces, hermano, había rebelión. Primero no querían conocer la autoridad. Cuando ya dijeron quién era la autoridad que Dios había establecido, a quién había escogido, ahora viene la rebelión. Y no se querían someter a las órdenes que se les daban. Y empezaron a rebelarse. El mal fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y cuando ya el mal se había expandido, entonces tiene que intervenir el Señor. Y le dice a Moisés, bueno, los que están contigo que se queden de este lado. Y los que están con los rebeldes que se queden del otro lado. Fíjese, a ver quién se acuerda quiénes eran esos rebeldes que estaban moviendo todo. La rebelión de Coré. Entonces ahí estaba, hermano, Coré y todo su grupo, ¿verdad? Entonces, hermano, le dice, los que están con Coré, pues pásense para allá. Y ahí se fueron, ¿va? Y los que están con Moisés, quédense aquí de este lado. Y se quedaron acá. Y viene ya Moisés, tal vez no molesto, pero sí ya un poquito, hermano, dolido. Dice, bueno, Señor, si estos andan mal y yo ando bien, pues que mueran, pero de algo que no sea normal, pues. Algo que sea sobrenatural. Fíjese la petición de él. No era que se murieran, sabía que Dios los iba a matar, ¿verdad? Él ya sabía que Dios los iba a matar, pero él pide algo. Señor, que mueran, pero de una muerte que no se conozca. Que no se haya visto hasta el día de hoy, que sea algo nuevo. ¿Y qué pasó, hermano? La tierra se abrió y se los tragó enteritos hasta el Seol. Enteros, hermano. Y mire cómo es la rebelión tremenda, porque se los tragó y luego los demás se levantaron y dijeron, culpa tuya, se murieron ellos. Estaban viendo. Ahora, si hubieran muerto de una muerte normal, natural, ay Dios, pobre Moisés, hermano, lo hubieran hecho pedazos. Entonces Moisés sabía, le dice, Señor, que sea de algo que sea nuevo para ellos, pues, y para todos nosotros. Se los tragó la tierra. Y no tardó mucho, ya se levantaron y dice, mira, tú eres el culpable de que Coré y los demás se hayan muerto, y empezaron a levantarse otra vez. Y Dios tuvo que matar a otros para ir limpiando. Dios tuvo que ir matando, hermano. Limpiando los campamentos, limpiando el campamento de su pueblo. Y así, hermano, ya se dio cuenta que ahora los enemigos eran los que tenían adentro. Ya los de fuera ya no tenían nada que ver. Eran los de adentro. Esos de adentro eran los más difíciles. Y esos de adentro, Dios podía destruirlos. No a los de adentro, a su propio pueblo, fíjese, hermano. Cuando nosotros no damos nuestro corazón a sacar los enemigos de adentro, hermano. Lo que la esclavitud ha hecho en nuestra vida, hermano, Dios nos puede cortar a nosotros. Dios nos puede matar. Solo por la obra de Cristo Jesús es que estamos vivos todavía. Así no hay que saber cuántas cosas. Y por la misericordia de Dios en el mundo es que todavía están ahí, hermano. O estamos. Hermano, empieza a manifestarse todo eso. Luego, hermano, empieza la rebelión, la murmuración contra Moisés. Y otra vez la murmuración contra Dios, murmurando contra Moisés, murmurando contra Dios. Y mire, eso sí le cayó mal a Dios, hermano. Bueno, todo. Pero ya la murmuración había llegado a tal nivel, hermano, que ya no la soportaba Dios. Y no pudieron entrar a tierra de Canaán. Si podían haber entrado, hermano.
juntamente con los jóvenes. Pero la murmuración y la incredulidad no permitió. Fíjese que el lenguaje de la incredulidad es la murmuración. Y el lenguaje de creer es la fe. Es la fe, es de confesar lo que Dios nos ha dicho. Pero ellos murmuraban y murmuraban. Entonces la murmuración fue tan grande que Dios envió serpientes ardientes a morderlos, y los mordían y se morían. Los mordían y se morían. Pero cuántas serpientes se levantaron, cuántos se murieron. Cuando vio Moisés que se estaban muriendo un montón, empieza, hermano, a interceder otra vez por el pueblo. Y Dios envía la solución. Fíjese que Dios no quitó las serpientes. Dios envió las serpientes y no las quitó. Podía quitarlas, pero no las quitó. Sino que probó al pueblo y le dijo: levanta un asta de bronce y ponle una serpiente, y todo aquel que es mordido por la serpiente, solo que vea la serpiente que está en el asta, y va a sanar. Pero muchos murieron, hermano, todavía rebeldes. Tal vez ya hay bien mordidos, hinchados. Hermano, y mira ¿para qué? Esos son cuentos de Moisés. Y ¡pum!, se morían. Pero el que creía, miraba, hermano, y quedaba sano. Era lo que Dios quería, era que tuvieran fe. El asta y la serpiente no los iba a sanar. Era la fe en lo que Dios había dicho, en lo que Dios había establecido. Es que Dios anhela que nosotros tengamos esa fe. Entonces no tenían esa fe. Dios quería que ellos crecieran en fe. Y ahí pasaron otro enemigo. Mire, la murmuración. Luego la murmuración llega a la familia. Aarón, pero ya no era, bueno, era por varias cosas. Era por la esposa de Moisés, ¿verdad? La Cusita. Hermano, dice que Aarón y María, hermano, no mucho les gustaba la mujer ¿cómo se llama? De Moisés. Mire, mezclaron su inconformidad con la esposa y, hermano, querían usurpar la función de Moisés. Y dicen: mira, ¿acaso solo por Moisés habla Dios? ¿Acaso no puede hablar por nosotros también? Tenían experiencias, tenían revelaciones, tenían sueños. ¿Y acaso no podemos con nosotros guiar a este pueblo? ¿Acaso solo por Moisés? Y ahí, hermano, el que oyó fue Dios. Dios fue el que oyó. Dijo: Moisés, reúneme en el tabernáculo de reunión, llévame a Aarón y a María. Va a pasar lo mismo que pasó allá, que reverdeció la vara. Ahora sí nos van a poner uno al lado derecho de Moisés y el otro lado izquierdo. Hoy sí ya la hicimos. Ya viste que valió la pena levantar la voz. Ya Dios nos oyó. Y se los lleva, hermano. Y apareció el Señor en una nube. ¿Y sabe qué le dijo? A Moisés le hablo cara a cara. A ustedes en sueños, en visiones, en otras cosas, revelaciones, etcétera. Y tú has hecho lo malo, les has hecho lo malo, etcétera. Estoy parafraseando, ¿verdad? Si alguien se levanta de esa manera, dice, no es que el padre le puede escupir la cara a su hijo. Pues para que vean que yo también me enojé, dijo él, ahí está María, con lepra, durante 7 días, fuera del campamento, 7 días afuera. Hermano, y esa era una vergüenza tremenda, que el padre le escupiera la cara a un hijo. Era porque era rebelde totalmente, ¿va? Y era una vergüenza, y todos se quedaban, hermano, viendo. Ahí está el que avergonzó al papá. Ahora mire a esta mujer, el mismo Dios le envió la lepra. Y allá 7 días, y detuvo todo el campamento. Estuvieron detenidos ahí. ¿Pero por causa de qué? Por murmurar contra Moisés. ¿Tenían visiones y revelaciones? Sí.
pero no tenían ellos el llamado. Hay mucha gente que dice, yo tengo visiones, revelaciones, yo predico mejor que el pastor y toda la cuestión, ¿verdad? Pero hermano, pero no tiene el llamado para eso. Tiene el llamado para otra cosa dentro de la organización, dentro de la congregación, pero no el llamado que le hicieron a Moisés. Entonces Dios establece ese, mire todos los enemigos que habían dentro. Un enemigo que provocó muerte, pero no el enemigo, Dios quería sacarlo. Dios mismo estaba trabajando ahora con el pueblo, hermano. Y hay tantas otras cosas, ¿verdad?, que el Señor, hermano, fue tratando durante 400 años, incluso la idolatría. Se llevan a Moisés fue una de las primeras, se llevan a Moisés al monte 40 días, la desesperación, la incredulidad y otra vez la muerte. Mira, ya pasaron 10 días y tu hermano no viene. Ese Moisés, algo le pasó en el monte y ya se murió. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Y pasan otros tantos días y la gente empieza, hermano, hasta que obligan a Aarón. Porque Aarón se quedó encargado de la obra. Entonces le dice, mira, Aarón, dice, ese Moisés ya no vino, dijo, ya se murió. Ya no va a venir, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Así que levántate y haznos unos becerros de oro para que les adoremos y digamos que Él es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Se manifestó la idolatría en un pueblo que había estado, hermano, en esclavitud generacional y en esclavitud propia. Mire, todas las cosas que se manifiestan, la idolatría, la murmuración, la desobediencia, hermano, el querer usurpar funciones que no le corresponden, hermano, todas las cosas que habían, ¿verdad? El no reconocer la autoridad, todo esto había en ese pueblo. Entonces viene y comienzan a seducir al encargado hasta que le dicen, bueno, haz para nosotros unos dioses. Y vamos a decir, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y aquel presionado, hermano, tuvo que levantar esos becerros, ¿verdad? Y allá arriba ya estaba oyendo Dios, mira, baja porque el pueblo ya se corrompió. Entonces, ¿qué pasó? Corrupción. Ya se corrompió, dijo, así que baja. Y mira, ya Moisés traía las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, hermano. Qué bendición conocer la lectura de Dios. La letra hecha por la mano del Señor. Esa bendición les llevaba Moisés, hermano. Y Josué, que lo estaba esperando abajo, le dice, parece que hay grito de guerra en el campamento. Dice. No, es una fiesta pagana que tienen estos ahí. Fíjese, hermano, que el Señor les había dado una orden de salir para hacerle fiesta al Señor. Y al que le fueron a hacer fiesta fue el becerro de oro. Fíjese, hermano, que salen y llegan y se dan cuenta, hermano, que había ahí de todo. Ahí sí que hubo un desenfreno tremendo. Había danzas, licor, música, hermano, orgías sexuales, de todo había ahí. Ahí se manifestó lo peor que había, por eso el Señor dijo, cayeron en corrupción, se corrompieron. Y Moisés de la cólera viene y agarra las tablas y las destruye. Las destruye y baja, hermano, y corrige al pueblo. Ya él da la orden de matarlos, fíjese, hermano, aquellos que habían incentivado eso, son muertos, ¿verdad? Y después hace que primero, hermano, manda a deshacer esas estatuas y a mezclar el oro con agua y los obliga a que se lo traguen, hermano, y después los mata. Mire, todo el proceso, hermano. Y eso era muerte, muerte, muerte. Los egipcios no los pudieron tocar, pero los pecados de ellos, sí, hermanos, los tenían que matar. Un día de la semana pasada,
vimos esto, hermano, que el Señor dice, y este pecado no les será perdonado hasta el día que mueran. ¿Se recuerda usted de cuál era? Es aquello que dice, mire, esta es mi vida y con esta vida yo hago lo que se me da la gana. A usted no le debe de importar. Yo soy el dueño de mí mismo. Este pecado no te será perdonado hasta que muraste. Ahí va a estar, hermano, va a estar. Es un pecado, vimos que era pecado. Cuando nosotros como cristianos hemos reconocido que tenemos un dueño, un creador, y tenemos la redención, hermano, hemos sido redimidos, ¿ah? Creados, dueños, somos de Él por derecho de creación y ahora somos de Él por derecho de redención, hermano. Y si nos ocurre decir, esta es mi vida y yo hago con ella lo que quiero, este pecado no te será perdonado hasta el día que mueras. Entonces, pero ahora Dios nos da la oportunidad de morir a eso, fíjese. Hay una muerte y es morir a eso. Señor, perdóname, quiero morir y quiero entender que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahí tenemos la oportunidad de que se muera eso. No llegar a la edad que vamos a llegar, 80, 90, para que nos sea perdonado hasta ahí, pero sí hay que morir a nosotros para que ese pecado nos sea perdonado. Tenemos que morir a eso, para decir, no, ya sé que no me pertenezco a mí mismo, tengo un dueño. Aleluya. Entonces fíjese, hermano, que todo este proceso, eran pecados, hermano, eran cosas que estaban adentro, es cierto. Lo habían adquirido allá por el yugo tan fuerte que habían tenido, vía ancestral, y también lo habían experimentado ellos en su propio cuerpo, en su propia alma, en su propio ser. Habían experimentado la esclavitud, pero ahora los estaban sacando a la libertad. Pero la libertad tiene normas, hermano. Yo puedo ser libre en mi casa y en mi casa puedo hacer lo que yo quiera. En mi casa yo puedo agarrar, hermano, y comprar, póngale un rifle, si usted quiere, un rifle, y si no hay gente, ¿va? De la casa donde no tenga nada de gente. ¿Ve? Vengo yo y empiezo a disparar allá, hermano, de aquí a la pared y a la otra pared y a la otra pared, pues es mi casa. Y si hay una pared con vidrios, ¡pling, pling! Es mi casa. Pero dentro de mi casa, y me pongo allá en el segundo nivel y agarro el rifle y empiezo a dispararle a la casa ajena. Entonces, estoy dentro de mi casa, pero estoy afectando al vecino. Estoy afectando a los demás. Entonces, cuando mi libertad afecta a los demás, ahí necesitamos normas. Ahí tengo que entender que aquí adentro yo le puedo disparar a lo que sea, que no sea gente, ¿sí va? Las paredes, a lo que yo quiera, si quiero, le puedo disparar a un carro o a lo que sea. Pero cuando ya mi libertad llegó al límite y ahí afuera ya es la libertad del otro, cuando ya afecta la libertad del otro, ahí sí ya hay problema. Entonces, hermano, tenemos que tomar esa libertad para nosotros, pero es una libertad para el Señor. Por eso dice que Dios nos quiere hacer libres, pero que no demos ocasión a la carne para esa libertad, sino que nuestra libertad sea con ocasión para el Espíritu, porque para la carne cosecharemos corrupción, pero en la libertad para el Espíritu cosecharemos vida eterna. Aleluya. Entonces, hermanos, se manifiesta esa desobediencia, esa rebeldía, esa incredulidad, esa idolatría y todo, y hay mortandad. Y en una de las mortandades, hermano, venía la mortandad fuerte y Dios le dice a Aarón, toma el incensario, dice, y ponte entre la destrucción y el pueblo. Y se pone ahí con el incensario, hermano, y se detiene la destrucción. Hermano, tenía que haber alguien que tuviera la autoridad de Dios y que conociera el corazón de Dios, hermano, para saber en qué momento podía interceder, clamar y que se detuviera la destrucción. Fíjese.
En una oportunidad Dios quería destruirlos a todos y él dice, no, 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 Señor, dice, destrúyeme a mí primero, pero no los destruyas a ellos. No los destruyas a ellos. Porque después van a decir los demás que no pudiste con ellos. Te viene Dios y se arrepintió. Hermano, entonces, todo eso era para llevarlos a una libertad gloriosa, pero no entendieron y se murieron. Fueron muriendo, fueron muriendo, fueron muriendo. Mire, no los mataron, no los mató ningún ejército del enemigo. Murieron, hermano, por su propio pecado, por su propia situación. La tierra se abrió, las serpientes vinieron. Hermano, tantas cosas que sucedieron. Entonces, hay cosas dentro de nosotros que impiden que tengamos la vida abundante que Dios quiere. Hermano, el que va dirigiendo a esa gran multitud de personas, porque no era una nación todavía formada. Sí, iba en proceso de formar una nación, pero tenían que aprender a obedecer. Tenían que aprender a confiar en Dios, tenían que aprender a reposar en Dios. Hermano, el que llevaba la directriz de todo esto tenía que conocer al pueblo, tenía que conocer a Dios, tenía que conocer los métodos de Dios, ¿verdad? ¿Y para qué habían sido sacados? No habían sido sacados para ser destruidos, habían sido sacados para que fueran y tomaran, hermano, la tierra que le habían prometido a Abraham. Conocía bien las promesas. Entonces, nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir nuestra y heredad de nuestros padres, porque nos llevan, hermano, más que a una tierra aquí. La promesa de una tierra sobre esta dimensión es a la vida eterna, a bendición abundante aquí, pero a la vida eterna también. Entonces tenemos que conocer cómo es el pueblo, tenemos que conocer las promesas de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios y aprender a oír la voz de Dios. Moisés había aprendido todo esto, hermano, y sabía cómo guiar, dirigir, cómo acercarse a Dios. El pueblo se acercaba murmurando y Moisés se acercaba clamando, pidiendo. Entonces, todas estas cosas, hermanos, son muy importantes conocerlas. Hoy en la tarde me estaba recordando, hace muchos años oí al apóstol, doctor Otoniel Ríos Paredes, decía él, hermano, mire, el dar cobertura, dijo, es cosa delicada, no es nada más, ¿verdad? Hermano, es que dar cobertura no es fácil, dijo. Por los que se van, pues duele, dijo, porque qué bueno que se van, y de una vez les quito cobertura. Y así, pero ¿por qué va? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y una vez, contó una historia de un pastor, hermano, que no se sujetó a ciertas revelaciones que había recibido y dijo, no, yo me voy de aquí porque ya cayeron en herejía y toda la cuestión, en fin, que vete pues, pero te vas sin mi cobertura y sin mi bendición, y se fue a los Estados Unidos, llegó donde otro apóstol, hermano, y fue a exponer, mire la visión que yo tengo, y el otro pues, anhelando de tener un pastor, otro pastor, ¿va? Y le extendió cobertura. El pastor comenzó a crecer y a crecer, hermano, y pensó a proyectarse. Y el apóstol empezó a debilitarse, a enfermarse hasta que estaba ya casi muriendo. Cuando llega el varón de acá, lo fue a ver, ¿qué te pasó? Pues estoy mal, no sé cuánto. Y en eso salió la cuestión del otro pastor, ¿verdad? Eso fue lo que te pasó. ¿Cubriste a fulano de tal? Sí. Eso es, pero ¿por qué si está próspero? Sí, él está próspero, pero vos te estás muriendo. Y entonces al quitarle la cobertura, hermano, el apóstol comienza a recuperar la salud, ¿va? Y el otro empieza a venirse para abajo. Entonces, qué delicado, yo estaba recordando eso y me recordé, hermano, que otro que me dijo, mire, yo no acepto la cobertura suya, me voy. Ya no voy a estar con ustedes. Bien, pero es un pastor. Y el año pasado me dice, Señor, quítale la cobertura. El Señor, se hace como 5 años que él ya no está con nosotros, ¿verdad? Sí, pero quítale la cobertura porque todavía la tiene. Hermano, mire, cuando yo lo hice, empezó a tener problemas en la iglesia, pero problemas fuertes. Y el Señor, tan así es la cobertura, ¿verdad? Entonces dije, Señor, ahora sí entiendo. Cuando Dios dice pon, cuando diga quita. Gloria al nombre del Señor.
Sí, hermano, hay cosas tan sencillas. Bueno, hay cosas que uno no entiende y Dios le tiene que ir enseñando. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el pueblo tenía que ser libre y empezó a ser sanado de su interior. Los que se murieron, pero los demás tenían que aprender a ser sanos, pero lamentablemente. Y sí, lamentablemente. Dice de que los que salieron, hermano, de Egipto, de 20 años para arriba, hermano, ya no entraron, fíjese. Ya no entraron. Solo de 20 años para abajo, ellos sí entraron. De 20 años para arriba, ya no entraron. Y en la epístola a los Hebreos dice, hermano, que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y que solo entraron 2 porque eran de otro espíritu. Dice. Fíjese que ni Moisés entró. ¿Por qué? Porque se airó su espíritu. Se enojó con el pueblo y se airó su espíritu. Entonces al airarse su espíritu ya no pudo entrar él también. Al que le habían dictado la ley no pudo entrar. Pero sí entraron 2 que creyeron, hermano. Cuando entraron a tierra de Canaán y vieron, sí es cierto ese. La tierra es buena, hay buen fruto. Llevaron el testimonio del fruto, hermano. Pero hay enemigos grandes. Porque si los enemigos más grandes los tenían ellos. ¿Sabe por qué? Hay enemigos grandes y nosotros éramos como langostas delante de ellos. Ellos se habían hecho tan chiquitos, se habían menospreciado. Ese es otro problema de la esclavitud, el menosprecio. Pero de todas esas cosas que produce la esclavitud, Dios nos quiere librar para poder entrar, hermano, a adquirir la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene herencias grandes para cada uno de nosotros. Dios es maravilloso, Dios es grande y ha preparado todas estas cosas. Entonces, mire, hermano, la batalla era ellos mismos. Aquí en ese tiempo era sacar lo que había dentro. Y cuando se manifestaba y no obedecían la voz, venía muerte, 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 muerte. Entonces, qué difícil es esto. Fíjese que viendo yo acá, y esto lo tenía hace días, y no hay modo que entremos acá. En el capítulo 23 de Números, fíjese que aparece un hombre aquí, comenzando desde el 22. Comenzando desde el 22, dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Fíjese, y aparece un hombre, ya es otra estirpe, ya no era israelita. Fíjese, hermano, aparece este hombre y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Este era moabita. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces ya los israelitas habían vencido a los amorreos, pero ahora se encontraban con Moab. Moab quiere decir maldición. Hermano, y el rey viene y dice, el rey toma una iniciativa. Bueno, dice, este creía, fíjese, hermano, creía que la palabra tenía poder. Ahora ya no iba a ser con guerra. Cuando vio aquella multitud, ay Dios, vinieron los ancianos. Dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos. Dice, estos van a pasar, dice, y nos van a destruir. Entonces midieron sus fuerzas y dijeron, de veras que sí, nos van a destruir. Hay una forma de detenerlos. Alguien que tenga una buena lengua para maldecirlos. Que no hay aquí nadie que tenga una buena lengua para maldecir, hermano.
Sí, dijo, yo conozco a alguien que tiene una buena lengua para maldecir. Saber a cuántos había maldecido y le había hecho daño, hermano. Y los conocía y dice, bueno, ahora sí, voy a ir a buscarlo. Y entonces mandó, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Mire. Dice, yo sé, dice, que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Tenía esa lengua de serpiente. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Santiago dice, hermano, que nuestra boca tiene que fluir agua limpia. Agua dulce. No tiene que tener agua dulce y agua salada. Pues si no, la lengua que tiene un nombre, bueno, que tiene dos partes, ¿va? Entonces, hermano, ¿qué había aquí? Por una parte bendecía y por otra maldecía. Y dice, yo sé, dice. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Fíjense que aún para ir a eso tenían que llevar dádivas de adivinación, dice. El enemigo copia. Cuando el pueblo de Dios buscaba a un profeta, siempre le llegaba presentes, y estos llevaban dádivas de adivinación. Fíjese, hermano, no especifica qué era, ni nos interesaba, pero llevaban esas dádivas de adivinación. Y él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Fíjese, hermano, tenía comunión con Dios. Porque él no buscó a Dios, solo dice, voy a esperar a ver qué me dice Dios. Y dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Acaso no sabe Dios, hermano? Sí, pero quería que el otro dijera. Y dijo, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, etc. Y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Eso era suficiente. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Mire, hermano, cuando el enemigo, y aún hay ministros, porque este era un profeta y dice que era profeta en contextos, un profeta no de Israel, sino profeta de algunos pueblos, y conocía de Dios, ¿verdad? Y le dice Dios, no vas a maldecirlo porque es bendito y no vayas con ellos. Pero era desobediente, como le ofrecieron buen pisto, buena posición, desobedeció, hermano. Aún la mula donde iba, hermano, vio al ángel que iba a destruirlo y se pegó al paredón. Y este hombre empezó a golpear a la mula y le dijo, y todavía la mula le dice, ¿por qué me golpeas? Le dije, mira, hay un ángel ahí que te quiere matar y yo te estoy librando. Y entendió que Dios no quería. Fíjese que Dios le había dicho que no fuera, pero al final de tanto insistir fue. No vayas con ellos, le dice Dios. Y vuelven a enviar otro tipo de gente hasta que llegaron unos nobles, dice. Primero llegaron unos siervos, después otros más o menos, y ya llegaron unos nobles, allá se sintió él muy importante, dijo, voy a ir, dice. Y cuando él toma la decisión, Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Yo sí quiero, pero él no quiere.
Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron. Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa, etcétera, pero cuentos. Pero dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Si ya sabía, hermano. Tal vez porque estos son nobles, tal vez me diga algo diferente. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Fíjese, hermano, que a la segunda vez ya no es con gusto. Moisés le dijo, ¿acaso, mira Moisés, ve allá y vas a ir a hablar con Faraón? Y dice, no, dice, porque yo soy tartamudo. ¿Acaso no hice yo la boca? ¿Acaso no hice yo los oídos, los ojos? ¿Acaso no voy a usar yo tu boca? Yo voy a estar en tu boca. Sí, pero ¿por qué no mandas a otro? Y dice que Dios se enojó. Y le dijo, bueno, te voy a enviar a Aarón pues para que él hable por ti. Entonces, hermano, ya le habían dicho a Moisés, no, tú vas a ir. Y él dice, no, no puedo, voy a enviar a otro, pero enojado, fíjese, hermano. Así que cuando Dios le dice a usted, no hagas tal cosa, y usted insiste, Señor, por favor, Dios le va a decir, hazlo pues, pero enojado. Te va a permitir, pero enojado. Y va a haber consecuencias. Ay, dice, pero si Dios me dijo. Sí, Dios le dijo, pero no con gusto. Entonces, hermano, cuando volvió a decir, entonces estaba haciendo quedar mal a Dios. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Mire, hermano, ¿por qué le digo que Dios estaba enojado? ¿Qué dice el verso 22 en su Biblia? Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Cualquiera podía decir, pero si él me dijo. Le dijo por necio. Lo dijo para probar, a ver. No, si Dios ya me dijo que no fuera. No, yo no tengo que ir. Tengamos cuidado, hermano. Cuando Dios dice no hagas tal cosa, no lo haga. Porque Dios le puede decir, hazlo pues. Pero eso sí ya tiene consecuencias, hermano. Ahí sí hay consecuencias. La ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en camino por adversario suyo. Mire, Dios se enojó y cuando Dios se enojó, el ángel de Jehová salió para ser adversario. Ahí no era el diablo, hermano. El ángel de Jehová adversario. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Fíjese, hermano, el asna entendió. Y cuando vio al ángel, hermano, que estaba con la espada, se fue por el campo. Y Balaam bravo, jalando, dice, ¿por qué este carro no arranca? ¿Por qué le está pasando esto? Es que vas fuera de la voluntad de Dios. Al fin arrancó, ahí está, arrancó. Y de repente se le pinchó una llanta, otra vez el diablo. No, vas fuera de la voluntad de Dios. Y luego se echó, dice, y le empieza a pegar. Mire, el hombre, el profeta no miraba. El asna sí miraba. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna,
¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Mire, hermano, yo estaba tan enojado que quería matarlo. Hasta que este animalito le habla al hombre para que entienda. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Etcétera, ¿verdad? Ese no es el tema. El tema es, hermano, en que Balaam, capítulo 23, se fue con ellos. Se fue con ellos. Y le dice, hermano, a Balac, ni se puede imaginar. Es que había una mezcla ahí, hermano. Es que los profetas, hermano, que se mezclan con todo, que andan adivinando, que andan orando, que andan profetizando, que andan haciendo de todo, una mezcla tremenda. No ore en cualquier lugar. La Biblia dice, hermano, que no levantemos holocausto en cualquier monte. Hermano, oremos juntos. A ver usted. Sí, no es orar juntos con cualquiera. Balaam dijo a Balac, mire, Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Mire, dice, edifícame 7 altares, 7 becerros, 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Hermano, ¿cómo es Dios de lindo? Por amor a su pueblo. No va a pensar usted que por Balaam. No, por amor a su pueblo se presentó a ese hombre perverso. Porque era un hombre perverso. Pero estaba, hermano, puede llegar alguien enemigo de nosotros con un brujo y por amor a su pueblo, Dios se le puede manifestar y decir, cuidado cómo me tocas a este. ¿Se recuerda usted del suegro de Jacob? Acuérdese de Labán salió enojado porque se habían robado sus ídolos, hermano. Y sale y va con el deseo de ir a destruir. Dice, se llevó a mis hijas, se llevó a mis nietos, se llevó mis ovejas y todavía se lleva a mis ídolos, dice. Ese hombre iba bravo. Y en el camino, hermano, en la noche, le sale Dios y le dice, ten cuidado, no vayas a hablarle ásperamente a Jacob. Mire, si a usted le hablan ásperamente, es que no ha tocado el corazón de Dios, hermano. Si todavía lo regañan y lo maltratan, es que no ha tocado el corazón de Dios. Pero cuando ya se ha tocado el corazón de Dios, usted ha tocado el corazón de Dios y comete un error, y ¡pum! Dice Dios, háblale tranquilo. Sí, hermano. Entonces, hermano, este hombre venía a maldecir al pueblo. Intentó maldecirlo y no pudo maldecirlo, hermano. No pudo maldecirlo. Terminaba bendiciendo, fíjese. Pero ¿quién intervenía? Dios, hermano. En su misericordia, Dios venía y le hablaba y le decía, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Y siempre que él venía, decía, y volvió a él, y aquí estaba junto al holocausto, él y todos los príncipes de Moab, y tomó él su parábola, y dijo, y tomó él su parábola, dice. En otros dice, tomó él su oráculo, entonces su adivinación, y empezó a hablar. Pero Dios ya le había dicho, hermano, que iba a hablar lo que él le dijera. Aún usando su adivinación, ahí Dios, hermano, no usaba el espíritu de adivinación, sino que hacía a un lado el espíritu de adivinación y hablaba a Dios. Y otra vez en el verso 11, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído aquí para que maldigas y has proferido bendiciones, etc. Y ya en el verso 17, y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y dijo Balac,
¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola, otra vez su oráculo, y comenzó a hablar. Y Dios, hermano, invalidó las palabras de maldición y comenzó a bendecir. Fíjese, en el verso 25, entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Fin que no era él, era Dios el que hablaba. Por él, hermano, hubiera querido maldecir al pueblo, pero no pudo. Pero volvió otra vez a pesar de eso, en el verso 29. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Mire, tan necio el hombre. Le hacía caso a Balac porque lo que él quería eran los honores y desobedeciendo a Dios. En el capítulo 24, cuando vio Balaam, aquí es otra cosa. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero. Entonces, ¿qué hacía la primera y la segunda vez? Buscar agüero. ¿Para qué? Para adivinar. Pero ¿qué si Dios le salía al encuentro? Echaba afuera al espíritu de adivinación y al agüero y Dios hablaba, hermano. Y cuando vio que a Dios le gustaba que bendijera, dice que no fue en busca de agüero. No fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam. Fíjese, hermano, ahí el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Quién habló? El Espíritu. Si habló en una mula, a través de una mula, un asna, ¿cómo no iba a hablar a través de ese terco, hermano? Habló. Entonces no fue Balaam, fue Dios el que bendijo. Hermano, si usted ha sido sacado, si usted y yo hemos sido sacados de la esclavitud del pecado y de la muerte, y estamos en proceso de liberación, y Dios, hermano, ya destruyó una estirpe que nos afectaba, y dijo el Señor, nunca más los volverán a ver, ni les harán daño. Hermano, ahora la lucha es entre usted. Hay cosas adentro que nos pueden enfermar, hay cosas adentro que nos pueden matar, hay cosas adentro que nos pueden destruir, hay cosas adentro que nos pueden limitar. Esas cosas son las que Dios quiere que nosotros rindamos. Hoy vimos algunas de estas: desobediencia, rebelión, desconocimiento de autoridad, murmuración, chisme, querer tomar el lugar de otro, hermano, idolatría, desobediencia, tantas cosas. Usted puede leer los 5 primeros libros, de ahí va a ver todos los errores y pecados de ellos. Hermano, entonces viene y empezó a hablar y empezó a bendecir Dios al pueblo. Aunque el enemigo quiera maldecirlo, en esta etapa, los que estuvimos el sábado y domingo, y aún si usted cree y toma la palabra, ahí hay CDs para oír la palabra y meterse en el fluir de esa palabra, va a ser liberado, hermano, y el enemigo ya no va a venir. Pero ahora sí, tenemos que cuidar nosotros nuestra lengua, nuestro corazón, nuestra forma de pensar y todo, porque, hermano, el enemigo no puede hacer nada, pero Dios sí. Dios sí. Para castigarme, para corregirlo. Fíjese, hermano, una palabra de aquel hombre y los hubiera destruido, pero Dios no permitió. Dios envió bendición para anular toda maldición. Ahora, el problema fue de que este hombre, como no pudo maldecir, le dio consejos al rey y a los príncipes: háganlos fornicar y van a ver que Dios mismo se va a encargar de matarlos. Ustedes, quédense tranquilos, Dios los va a matar. ¿Y qué hacemos? Mándenle las mejores patojas que tengan
y mándenle los mejores patojos que tengan y que comiencen a fornicar y van a ver que Dios mismo se va a encargar de ellos. Ahí no era diablo, ahí no era el enemigo. Vea usted el capítulo 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. ¿Con quién? Con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová, aquí no fue la ira, el furor de Jehová se encendió contra Moab. Así dice su Biblia. ¿Cómo dice? Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. No contra Moab, contra Israel. Los había librado de la maldición, fíjese hermano. Los había bendecido. Es que mire, si Dios lo bendice y le envía palabra de bendición, tenga cuidado, hermano. La bendición requiere, si yo creo en la bendición, yo tengo que tener cuidado con mi vida. Hay gente que Dios los bendice económicamente, hermano, y empiezan a gastar. Ahora sí, podemos ir a chupar, podemos ir a esto. Si esa es la bendición de Dios, no es para el diablo. ¿Podemos hacer esto y lo otro? No. ¿Podemos usar mal el dinero? No. Si Dios lo está bendiciendo, úselo para gloria del Señor. Entonces se encendió el furor de Jehová, dice hermano, contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Ahora ya no fue Dios. Ahora Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, a todos los príncipes. Porque ellos tenían que tener control, hermano, acerca del pueblo. Aquí como que dijeran, ¿va? Mira, toma a todos los ancianos y diáconos y apriétales el pescuezo para que arreglen a la gente aquí. Aunque el pastor tiene la culpa. Aquí dice, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Fíjese, hermano, le dieron la orden a los jueces para que lo hicieran así, y así lo hicieron. Pero, hermano, siempre hay altaneros, fíjese. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Vino un atrevido. Esto me llama la atención. Vino un atrevido. A veces, hermano, Dios está llamando la atención. ¿Y a mí por qué? ¿Y yo qué? Vino un atrevido. Habían dado ya la orden. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Bueno, yo aquí traigo la mía. A ver, ¿quién me va a hacer algo? Esos jueces me van a matar a mí. Porque la orden era matar a los príncipes. Pero como él no era príncipe, bueno, yo traigo ya aquí a mi madianita y aquí la tengo enfrente. ¿Y qué? A ver, ¿qué puedes hacer conmigo, Moisés? ¿Y ustedes también qué? Hermano, hay gente así, altanera, abusiva, ¿verdad? Dios está dando una orden y dice: eso no va conmigo usted, eso no. Con los demás sí, pero conmigo no va. Trajo a una madianita y a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Tuvieron que matar a uno del pueblo, hermano, y un sacerdote vino y los traspasó a los dos. ¿Para qué? Para que se detuviera la mortandad en Israel. Entonces muchas veces Dios tiene que sacrificar a alguien para que se detenga todas las cosas que hay, hermano.
Pero no dejemos que llegue todo eso. Dios nos liberó. Dios nos está dando la palabra, nadie te puede maldecir. Pero si dices, ten cuidado. Deja que yo limpie tu corazón. Que yo venga y limpie tu mente. Que yo cambie todo lo malo que hay dentro de ti. Para que mi bendición permanezca. Y mantente en obediencia para que puedas ver la recompensa de Jehová el Señor. Aleluya. Mire cuántos murieron en esa oportunidad, verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Mire, no fueron 2, 3, 24,000. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, Dios quiere hacernos entender a través de su palabra que nuestros adversarios, los de la estirpe que estaban molestando a su pueblo, anteriormente esos ya se terminaron. Pero hay que seguir peleando con otros que van a estar viniendo. Pero para estar preparados ante esas embestidas, primero tenemos que dejar que Dios nos limpie. Las circunstancias que se pueden mover no es para destruirnos, es para que se manifieste lo que hay dentro. Y manifestado lo que hay dentro, podemos decir, Señor, no me había dado cuenta que soy arrogante, que soy soberbio, que soy murmurador, que soy esto, pero aquí está, Señor, yo me rindo ante ti. Yo, Señor, me entrego. Puede darse la desobediencia. El apóstol Pedro dice, hermano, que muchos cayeron en el pecado de Balaam, dice, fíjese. De nosotros tenemos que aprender, hermano, que si se manifiesta el pecado de Balaam, también, Señor, este es pecado de Balaam, lo echo fuera de mí. Si se manifiesta la arrogancia, la altivez, así como de este hombre, hermano, que no le importaba la palabra, también, hermano, es venir y decir, Señor, aquí estoy. Entonces ahora el proceso es liberación. A través de la palabra, Dios nos puede liberar. A través de las circunstancias, saber qué se manifiesta en usted, amargura, resentimiento, rencor, hermano, es sacarlo, decir, Señor, aquí estoy entregando todo esto para que vengan cambios a nuestra vida. Aleluya. Gracias, Padre. En nombre de Jesús bendecimos y glorificamos tu nombre. Te honramos a ti y te damos el honor, la honra y la gloria solamente a ti. Danos de tu gracia para poder entender, Señor, el propósito tuyo, tu plan, Señor, y el proceso por el cual entramos, proceso de liberación, para sanidad, para liberación, para restauración de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendecimos tu nombre, dándote a ti, solamente a ti, el honor, la honra y la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.